El tema de hoy, análisis de datos con énfasis en las herramientas de predicción. Iniciamos con análisis de datos en Excel. Según Wikipedia, es para inspeccionar, limpiar, transformar datos con los objetivos de resaltar información útil, lo que sugiere conclusiones y apoyo del tema de toma de decisiones. ¿Por qué hacer un análisis con datos en Excel? Excel fue creado básicamente para analizar datos. En Excel podemos utilizar grandes cantidades de datos, pero para eso hay que procesarlos, limpiarlos y analizarlos. Procesar datos. El procesar datos ya viene desde muy sencillo hasta bien complicado. Podemos crear datos nosotros mismos. Tenemos que ir alimentando filas y columnas de Excel manualmente. Copiar y pegar datos de alguna fuente de datos. Obtener datos desde una BBD en Excel. Podemos obtener datos desde una base de datos en Excel. Podemos obtener datos de otros libros de Excel según para lo que se trabaje. Para poder crear cuadros que mande el Excel, tenemos varias opciones. Análisis de datos en Excel. Si trabajamos con grandes cantidades de datos o pocos datos, lo ideal es de que siempre debemos crear las tablas. Debemos crear fórmulas ya que es más intuitivo. Podemos personalizar la visibilidad de los datos. Un objetivo en Excel es de que tiene una entidad propia, nombre, rango definido. Esto es ideal para trabajar tablas dinámicas. Limpiar datos en Excel puede que sea una de las tareas más difíciles y complicadas que pueda enfrentarse un analista de datos. La limpieza de datos es clave para poder realizar un análisis decente, como por ejemplo, cuando un mismo dato está escrito de manera muy similar, pero no es igual. En otras ocasiones podemos unificar estos datos. Iniciamos con el análisis de datos predictiva. Para poder realizar los datos y crear una previsión de ventas, Microsoft Excel tiene una herramienta especializada en la previsión. Esta herramienta la podemos encontrar en la pestaña de datos. Tiene una serie de estadísticas de Excel para que sea más fácil crear gráficos de tablas de previsión, ahorrándonos mucho tiempo. Los puntos claves para crear datos predictivos. Lo importante es tener una tabla de datos que necesitamos usar, ya que es una herramienta muy estricta con los intervalos de tiempo, y si no tenemos ordenada la fecha, como se nos pide, será imposible crear una tabla de análisis de predicción. Una columna con fechas ordenadas con una lógica temporal. Una columna con valores correspondientes a lo que queremos analizar, como las ventas, cantidades y otras. También algo importante es fijar en la escala del tiempo. Se recomienda ordenar las fechas con intervalos mensuales en el día primero de cada mes, intervalos anuales o intervalos semestrales. Podemos tener intervalos diarios, pero saldrá un error al intentar crear la predictiva. La forma más fácil de preparar una tabla es creando una tabla dinámica, ordenada por mes, con los valores correspondientes. Cuando la tengamos es importante quitar los totales y la separación en años que aparecen por defecto. También es importante aplicar el formato de las fechas, como por ejemplo usamos una tabla que nos muestra el resumen de las ventas totales del 2017-2018 en meses y 5 meses del 2016. Esta tabla la hemos sacado de una tabla dinámica. Nos interesa tener la predictiva de las ventas de los próximos 5 meses, enero a mayo del 2019. Debemos crear una hoja de cálculo de pronóstico utilizando los datos históricos de una hoja de cálculo de pronóstico visual. Justo debajo del gráfico tenemos las opciones avanzadas donde podremos personalizar un poco. Encontramos algunos detalles. Intervalo de confianza. El valor permitido en Excel es del 95%, que es el intervalo de confianza aproximado a cada valor de predicción, en que se separa que se concluya al 95% de los puntos futuros, en función a la previsión. Esto funciona como una variable de precisión. En la predicción de los valores futuros se producirá dentro de los máximos y mínimos marcados. La estacionalidad. Esta opción indica la longitud del gráfico a partir de X número de cantidades. Estacionalidad por defecto, que es el cero lineal. Como la tabla está ordenada por mes, 12 puntos por cada ciclo, por tanto pondremos 12 de estacionalidad. El intervalo de la escala de tiempo. Esta opción sirve para cambiar el intervalo que usamos en la escala temporal. Este intervalo necesita coincidir con el intervalo de valores. Intervalo de valores está
Esta opción sirve para cambiar el intervalo que usamos en los valores. Este dato debe ser idéntico al intervalo de la escala del tiempo. Rellenando los puntos que faltan para indicar el punto que hace falta en Excel, utiliza la interpolación. Esto significa que los puntos que falten se completarán automáticamente del punto anterior, esto siempre y cuando se haya perdido al menos el 30%. Agregar duplicados. Te permite elegir varias opciones de cálculo para los valores. Incluir estadísticas de previsión. Esta opción permite generar automáticamente 7 medidas, estadísticas que aportan un mejor detalle de la previsión de los datos, que se agregará a una tabla con las siguientes medidas. Coeficiente de suavizado, alfa, beta, gamma, más SMAP, MAE, SM. Una vez elegida nuestra personalización, ya podemos crear el gráfico. Automáticamente nos aparecerán 3 nuevas columnas: el límite de confianza superior, el interior y la previsión media entre las dos. Este sería el resultado final de nuestra tabla predictiva.